Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y si hay algo que no está funcionando bien en sus rutinas diarias, declaro que pronto mejorará y que sus días también lo harán. Una vez dicho lo cual, bienvenidos a Motivante Diario. Hoy sí ya estoy sintiendo lo que dicen muchos youtubers cuando pues expresan de que han dejado abandonado el canal. Yo he pasado por unas situaciones muy difíciles familiares y he tenido que abandonarlo un ratito. Ahora justo estoy volviendo después de casi un mes. Pues precisamente de algo muy importante que he vivido y que me gustaría compartir es lo que este video va a tratar. De cómo he llevado el luto en medio de pues mi rutina diaria, pero esta vez fue un poco diferente. Pues hace 3 días he enterrado a mi papá y quiero conversar con ustedes acerca del luto cuando el ser querido no ha sido como el prospecto o tus perspectivas llenadas, ¿no? Tus proyecciones. La idea es que tal vez no compartas conmigo ciertas cosas porque recuerden que cada caso es diferente. Lo que mi vida es un experimento y experiencia propia y todo está dictado y dicho desde ahí. No soy una profesional y por lo tanto tampoco tengo una forma de decirte cómo se suceden las cosas, cómo se resuelven, pero sí sé que así como yo he aprendido de muchos perfiles muy desarrollados en cuanto a lo emocional y lo espiritual, lo psicológico, sí sé que todos tenemos algo que enseñar a otros. Y quiero que te quedes con eso en tu corazoncito. Fíjense que mi papá murió de 80 años. Él era muy trabajador, pero siempre fue de un carácter muy difícil. Él no mostraba amor, cariño o amabilidad a nadie. Y cuentan las historias desde que yo era una pequeña adolescente hasta que crecí adulta. Yo soporté todas las historias espantosas que me querían contar de mi papá. Y siempre pensé que el bien vence al mal. Y por esa misma razón me aguanté cualquier tipo de defensa, autodefensa o desligamiento de lo que otra persona es que yo tenga que soportar por llevar la sangre y ser su hija para que pueda compensar el ego roto de alguien o el corazón no tratado de alguien más, que no es mi responsabilidad. Pero bueno, hay mucho detalle que decir en todo eso, pero lo que les quiero comentar es que siempre traté de tener paciencia a mi papá. Sí me hirió, sí me lastimó, él no fue un padre presente con absolutamente nadie de sus hijos, hasta el último que es mi hermanito menor. Y el punto no es venir a hablar de la parte no expectativa de papá, sino que cómo yo aprendí el perdón. Fíjense que siempre tuve paciencia para cada cosa que papá decía de su familia y que su familia decía de él, porque yo no estuve ahí, porque mi presente era el que me importaba. Entonces, traté de tomar las cosas buenas de mi familia, es decir, no repetir esos patrones en mí, que fue lo mejor que pude haber aprendido en la vida, y también cómo sacarle las cualidades buenas a papá, que tenía muchas. Era muy determinado, trabajó hasta el último día de su vida prácticamente y quisiera compartir esto. Fíjense que en vida, cuando papá todavía pasó su salud como para relacionarse con personas, sí hubo un tiempo, perdón, que yo tenía mucha duda de ser amable con papá, porque sentía que no se lo merecía, que no era algo justo. Fíjense, cuando yo tenía alrededor de 12, no sé si fueron 10 o 12 años, yo recuerdo que fueron a los 10 años exactamente, yo le quise decir, papá, te quiero mucho.
Él en seco se alejó y me dice, eso no se demuestra. Eso más bien me dice, no, no fue así la palabra, fue, eso no se dice, eso se demuestra. Y listo, se dio la vuelta y se va. Fue la única vez que yo intenté acercarme a papá con cariño, como papá e hija normal, y dije, me rompió. Y de verdad que incluso se los digo que hasta se me había olvidado la frase porque ahora de adulta lo bloqueé. Lo bloqueé no bloquear de que me hiere y lo quiero bloquear, de no me interesa, no me servía. Entonces saben, cuando yo ya incluso mostré, los que se pasaron ya por el canal saben que tengo un problema de columna. Entonces yo ya mostraba los dolores más fuertes, ya no podía salir casi y el papá se le acercaba a su cumpleaños. Entonces decidí celebrárselo el primer cumpleaños en toda mi vida de papá, los 80. Oigan, yo sé que a veces no queremos demostrar a las personas lo que nos importan, porque nos han hecho daño en el pasado, pero tenemos que vivir el presente, es un regalo, ¿saben? Y la felicidad es una elección. Estamos hechos para sobrevivir y por eso defendemos nuestro ego, pero en realidad eso no importa al final. Tú tienes la fuerza suficiente para soportar cierto sufrimiento, pero en base a ese sufrimiento inicial, tú te evitas trazar un camino donde esos sufrimientos sean más repetitivos. Entonces yo decidí que cuando papá me trató como me trató a los 10 años, yo no le iba a volver a decir eso porque no iba conforme a su infancia, porque no iba conforme a lo que él podía dar. Pero dije, me voy a alejar un poco y papá no me va a hacer falta para superar nada. Entonces empecé a estudiar con mis libros, no sé si les he comentado, yo este canal lo quiero hacer como para que se motiven a ver que la vida puede ser difícil, pero si le logras hallar el matiz, si logras tomar las decisiones pequeñitas correctas y un poco de disciplina, pues puedes cambiar mucho. Me refugié en mis libros y aprendí el perdón. Por supuesto, yo siempre he sido muy creyente de Dios, de un ser supremo, y por supuesto, pues relacionarme con él de una forma más personal, no tanto religiosa, porque la religión ama más las reglas que a la gente. Y yo amo más al prójimo, como me amo a mí misma, ¿cierto? Entonces eso me ayudó a alejarme de papá y con el tiempo eh, perdonarle a tal manera que yo le podía abrazar y qué tal, cómo estás, pero nunca decirle algo bonito, porque no iba conforme a su lenguaje. ¿Sí? Fíjense que de repente papá pues empezó a fallarle su corazón, él tenía, miren, los problemas del corazón como los de la columna, yo me imagino, ¿verdad? Son emociones que se somatizan. Entonces él cargó con mucho en su infancia, en su adolescencia, en su adultez, no supo gestionar su vida. Y yo creo que de por ahí venían los problemas, pero también genético, porque mamá, que es mi abuelita, la mamá de él, pues padecía mucho del corazón y había sufrido mucho y bueno, tenía eh, presión arterial. Papá muere de insuficiencia cardíaca. Entonces fue duro. Ya me había acostumbrado a invitarlo a las navidades a mi hogar, que eso fue otra. Yo bien pude haberme tirado por el camino de tener hijos bajo mis pocas posibilidades económicas. Eso hubiera sido muy feo porque yo hubiera terminado con toda relación familiar y no tuviera incluso la relación familiar que tengo ahora con todos mis seres queridos si yo siempre hubiera pensado solo en cómo encontrar la forma de sanar mis heridas a través de un niño o una niña, un bebé. Porque sinceramente sí me pasó por la cabeza, ¿saben? El ser humano como que quiere pasarse por ahí, saltarse las etapas de la vida donde no tienes que trabajarte a ti mismo, sino que tienes que encontrar una forma más fácil de realizarte como persona. Y entonces sanar cosas. Y entonces tu ego que esté acomodado con una personita que no te ha hecho daño, pero que es tuya y tú la puedes criar como a ti no te criaron. ¿Se han fijado en eso? Entonces yo no me quise ir por ahí, yo quería mejorarme a mí misma porque si las otras personas no cambiaban, yo podía hacerlo.
Claro, el camino fue espantoso, el camino fue difícil, el camino fue de mucha paciencia, pero ahí es donde trabajas tu mente en lugar de trabajar a las personas, porque ellas no van a cambiar. Y justo cuando yo caí con el colapso de escoliosis, yo sentí el amor de mi familia, el que nunca había sentido, incluso sentí el amor de papá, porque bueno, pues vino a visitarme, se preocupó el día de su cumpleaños. Él va viendo que la cosa con mi columna va empeorando, yo estoy ya había dejado de trabajar lastimosamente también. Económicamente me costó mucho comprarle su pastel, su almuerzo y llegar hasta allí, ¿no? Incluso con la gas de la gasolina. Pero lo que significó ese esfuerzo fue realmente sorprendente. Ese día papá lloró, que porque yo siendo una persona tan buena tenía esa enfermedad, él le llamaba enfermedad. Lo que yo tengo es una condición, o sea, tú vives una calidad de vida afectada negativamente con la condición de que tú atiendas esa situación, tú vives, pero ya tienes una razón por ahí guardada por la que te podrías morir. Pero si tú trabajas esa condición, vives con esa condición. O sea, te dejo vivir, pero con esta condición. Eso es lo que tenemos, los que tenemos condiciones para vivir. Tal vez no sea una enfermedad como tal, pero sí suele dar mucho problema como una enfermedad. Entonces, lloró mucho. eh, Luego, la Navidad que acaba de pasar, que fue ese mismo año 2025, él hizo un acto que me agradó tanto cuando yo dije tomémonos fotos. Yo soy mucho de las fotos, se las recomiendo bastante. Mi familia sabe y me conoce que siempre estoy ahí como que no sé qué tengo, ¿saben? Tengo como eso de que siento que cada momento construido es único y que no sabemos si se va a volver a repetir, al menos no con la familia o los integrantes de ese momento. Entonces suelo tomar fotos. Y cuando fue este momento, mi papá alzó su vista al cielo, dio una pequeña oración, agradeció y pidió perdón. Perdón por todo a Dios y a todos. Fue algo muy corto, yo no lo entendí, pero ahora sabía que más o menos am, que estamos 6 7 más, a 16 días. O sea, cuando él hace esa oración para Navidad, él estaba a 16 días de morir. Imagínense, ¿qué tal si yo todos los años de mi vida atrás hubiera esperado a que papá cambiara, que él me sanara a mí? Yo lo disfruté, ¿saben? No podía irlo a ver al hospital porque él pasó 9 días, 10 días hospitalizado gravemente, conectado ya a tubos y cosas así como que dependía él, llegó a depender mucho de esas conexiones para que su corazón y sus pulmones funcionaran, porque todo el líquido se iba para los pulmones, no lo dejaban ni siquiera consumir líquidos, lo cual ustedes saben, somos 70% agua. Entonces ya su final estaba como dictado de alguna manera y me tocó como barajear todo eso, ¿saben? He trabajado en mi mente que no me afecte, no poder salir a ver a mi familia, hacer mis cosas, es algo de lo que ya les he platicado más o menos, la parte psicológica. Entonces yo necesitaba que mi hermanito menor y pues el resto de situación con mi papá me tuvieran fuerte y luchar con mis dolores de espalda y que no me afectara como para que yo volviera a entrar en una crisis y causar más espasmo y más rigidez y terminar no moviéndome. Entonces, durante esos 10 días yo no lo pude ir a ver por razones obvias, pero no me sentía mal, me sentía en paz, me sentía tan bien. Yo decía, Dios, gracias por haber renegado ese momento que yo dije, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Si las personas no siempre son lo que uno expecta, son injustas. Pero, ¿saben? También me dediqué a, y que lo recomiendo mucho si ustedes tienen familiares a los que no pueden perdonar por algún presente reciente que les hayan hecho en su vida. Yo investigué la infancia de papá, ¿saben? Cuando yo investigo la infancia de papá, yo me doy cuenta que él no tenía nada para dar. Es que fue horrible su infancia. Y luego, pues, él cuando tuvo dinero, porque se casó con una persona muy inteligente, una mujer muy guapa, inteligente, que lo llevaba más o menos
4 años. Él la llevaba por edad, 4 años, para que tengan una idea, estaban muy bien en edad. Y le enseñó pues el negocio, tuvieron negocios muy rentables y entonces él llegó a tener dinero, ¿saben? Y en su etapa de tener dinero, por supuesto, él no tenía ninguna inteligencia financiera o emocional y entonces ese dinero pues lo ocupó sí, para su vida, pero también para hacer mal su vida, entró en vicios, pues lastimó a sus hermanos, los tenía de menos, él era el mayor, según cuentan las historias. Yo no estuve ahí, así que no lo puedo certificar, pero sí se notaba porque jamás lo perdonaron, jamás superaron eso. Y imagínate que yo tuviera que cargar justamente ahora que tengo 36 años con cada persona que me hizo algo en mi infancia. Yo les prometo que yo no hablara como hablo, yo no vieran este físico que ven un poco fresco, despejado de cargas, porque todo eso te lleva a muchas cosas feas. Es que no saben, imagínense yo con la mínima capacidad de recursos, teniendo malas relaciones, no sé en qué situación estaría. Y por supuesto, todos creamos nuestra realidad. Entonces yo dije, yo tengo que romper patrones. Entonces, en conclusión, chicos y chicas y todos los que me escuchan, si pueden practicar el perdón, háganlo. Es lo mejor que pueden hacer. Saben, otra cosa que se aprende cuando pierdes un familiar es que la vida es importantísima. Cada día que amanece, cada día que amanece tienes que encontrarle la abundancia que Dios pone en esas misericordias. Miren, yo ahora, bueno, que ustedes ya saben, bueno, después de que yo perdí mi movilidad y quedé como palo en la cama, ¿no? Yo luego que me pude bañar sola, Dios santo, yo desde entonces yo le pongo intención a la bañada. Yo siento mi agua caer y yo sé que eso me está como limpiando malas vibras, limpiando todo lo malo. Yo oro, yo me integro con energía buena, pero eso no lo hubiera sabido. Si no me hubiera dado el chance de decir qué aprendizaje tengo en esta mala experiencia. ¿Cómo puedo mejorar yo para no volver a la escasez de pensamiento, a la escasez de inspiración en la vida, no irme secando poco a poco en la vida con lo que los demás hacen o lo malo o negativo que me pasa, sino que encontrar cómo renacer, reinventar y encontrar felicidad para mí? El perdón no es un favor para la otra persona que te lastimó. El perdón es un regalo a ti mismo para que tú ya no cargues con esa carga porque es que no nos vamos a quitar la verdad de encima, que es un peso innecesario. Em, Quise compartir esto porque sé que puede ser importante, espero les haya ayudado en algo y así vamos a pasar. Yo se los resumí casi en 19 minutos, pero el contexto, los años, o sea, les he resumido que 36 años de mi vida de relación con papá, que se me acaba de morir, lloré mucho, claro está, pero también he aprendido a trabajar el luto, cuando se murió mamá también, pero el luto no se trabaja tan bien como cuando la persona es parte de este mundo y tú ya hiciste todo lo que pudiste, bueno, y perdonaste en vida, cuando esa persona todavía tú la podías disfrutar y regalarte a ti un momento con esa persona. Aunque esa persona no te lo agradezca en el momento, ¿sabes? Pero es que miren, no todas las personas tienen el lenguaje, tienen la valentía para agradecer algo, pero tú vas a encontrar en la paz que te produce a ti, a esa persona y la amabilidad, vas a encontrar la respuesta y vas a decir, oye, siento que a esta persona le gustó este momento y yo ni se diga cuánto lo disfruté. Se cuidan mucho, un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo video.